Ya. Estamos entonces. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos otra vez a la clase número, creo que es 5, vamos, de este cursito. Y ya estamos como en la recta final de lo que es la parte 2 de criptografía simétrica. ¿Ya? Para que se hagan alguna idea, principalmente lo que hemos visto ronda en cifrado asimétrico, todo cifrado asimétrico. Y la primera parte fue de cifrado de flujos y la otra que tenemos ahora es puro cifrado de bloque. La idea como es un curso más de criptografía aplicada y la intención es como, eh, claro, ver la teoría, pero también aplicarla y estudiar qué es lo que se ve hoy en día en criptografía y tratar de evitar un poquito lo que ya está descontinuado. Por eso vemos como los algoritmos más usados, ¿ya? O los que se van a usar eventualmente, porque la verdad es que en la literatura hay demasiado algoritmos y cada vez sale, todos los días salen papers nuevos de criptología que como el área más de arriba y tampoco la idea es estudiar todo lo que sale ahí, sino más bien tener como un overview de conocimiento y después cada uno con lo que le interesa podemos verlo a detalle, ¿ya? Vamos entonces cifrado de bloques y la idea de hacer el cifrado de bloques era principalmente cifrar un bloque de datos en vez de bit por bit o elemento por elemento. Ese era como el principal tema. Y vimos el detalle de AES, de cómo funcionaba ya y todo eso. Pero básicamente lo que nosotros teníamos, o la gran diferencia que nosotros tenemos ahora, es que ya no ciframos un elemento, ya no ciframos solo un elemento de la palabra o del bloque, como quieran llamarlo, sino que no lo pasamos directamente de acá. Está sonando el xilófono. Deme un ratito, please. Ya, sí, ya. Eh, el cifrado de flujo, entonces movemos un elemento a otro, ya, que es lo que tenemos por acá. Aquí tenemos una cierta cantidad, ya. Lo vamos moviendo directamente a otro, a través de cierta función. Normalmente esa función siempre es SOR. En realidad tampoco es que normalmente, así es SOR. Y en cantidades de bits más grandes es solo una suma. Y en realidad todos los circuitos funcionan a través de eso, de puras sumas, ¿ya? Entonces siempre vamos moviendo elemento por elemento. Pero en bloques esto cambia harto, porque ya el paradigma que nosotros teníamos de poder generar una llave segura, haciendo procesos súper extraños, operaciones súper extrañas, acá en cifrado de bloques es tomar el bloque completito y aplicarle transformaciones. Transformaciones con matrices, ¿ya? Sustituciones, hacemos como todo no sé, pues, todo esto, le pasamos operaciones entre medio, ¿no es cierto? Hasta que al final tenemos otro bloque es que esté cifrado. La pregunta ahora, porque cada algoritmo tendrá su forma de hacerlo, y la dificultad de romper estas cosas es ver todo lo que aparece entre medio. Sin embargo, ahora nosotros esto lo vemos como una cajita negra, ¿no? Es decir, el mensaje pasa por una cajita que va a aplicar algún algoritmo para cifrar, por ejemplo, AES, que es el estándar que nosotros vimos, y sale otro algoritmo, o sea, sale un bloque que esté cifrado, y le ponemos una llave, porque AES siempre recibe una llave, ¿cierto? Cualquier algoritmo va a recibir una llave. En este caso es una llave privada que es simétrica, tanto para el que manda el mensaje como el que lo recibe, ¿ya? Entonces, los problemas ahora no recaen mucho en romper el algoritmo porque es súper difícil romperlo. Actualmente no se ha encontrado un ataque que sea lo suficientemente fuerte, más poderoso que la fuerza bruta para romperlo. Así que ahora lo vemos como una cajita negra. ¿Qué significa que lo vemos como una cajita negra? Que vamos a operar en base a esto. Porque, ¿qué pasa si es que nosotros teníamos un bloque de datos, ¿ya? Y no sé, pues un algoritmo X de cifrado por bloques solamente utiliza dos bloques y cifra dos bloques de información. La pregunta es qué pasa con el otro bloque. ¿Lo ciframos igual con la misma llave? Y con el otro bloque que me queda tengo que rellenarlo con padding.
Tengo que rellenarlo con algún cero o con algo externo, qué sé yo. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué hacemos con el oro bloque? Porque ese algoritmo no me dice nada sobre eso. Solamente cifra el primero. O en realidad recibe el mensaje. Y si es que el mensaje es muy grande, más grande que la cantidad de bloques que puede cubrir, no me lo va a cifrar. Tengo que solamente darle el pedacito que corresponde. Entonces, la pregunta es qué es lo que yo hago después de cifrar el primer bloque. Quizás cifro todos los bloques por igual. ¿Ya? Y eso se llama SB, modo SB. ¿Ya? Entonces ahora la idea es abstraernos del algoritmo que se usa para cifrar y verlo solamente como una cajita negra. Ahora vamos a ver cómo utilizar esa cajita negra para ver qué hacemos con el resto de los bloques que se están cifrando. ¿Ya? Y eso se llama modo operación. ¿Ya? Y hay distintos modos de operación. Vamos a ver los detalles de cada uno o de los que más se ven porque hay un montón. Y cuáles problemas tienen. El clásico de clásicos es el SD, el Electronic Codebook. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que nosotros agarramos cada bloque del texto plano o del mensaje original, como queramos llamarle, y lo pasamos por una cajita. Ahora esto no es AES, ni DES, ni triple DES, ni el algoritmo que sea. Es solamente un algoritmo de bloques. Entra aquí en la cajita y sale el mensaje cifrado. Eso es bloque por bloque. Y con la misma llave, siempre, obviamente. Si no, igual como que habrían hartas confusiones. ¿Ya? Este es el modo más sencillo, ¿ya? De todos. No genera ningún cambio raro. Es solamente cifrar cada bloque por separado. Y el descifrado es lo mismo. Agarramos cada bloque por separado y le pasamos el bloque que descifra, el block cipher decryption. ¿Ya? Y acá el encryption. ¿Ya? Eso lo hacemos para tanto cifrar por un lado y para descifrar por el otro. Desde el punto de vista del código en Python es bastante sencillo. Acá yo definí una llave fija, ¿ya? Para que veamos las diferencias de algunas cosas. Pero esta es la forma en la que se utiliza el AES, ¿ya? Para cifrar. Y el padding es importante porque no necesariamente el mensaje va a ser un múltiplo de la cantidad de bloques que puede cifrar un cifrado de bloques, un algoritmo de cifrado de bloques, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá va a pasar que el largo que yo tengo del mensaje es 28 y 28 no es múltiplo de 16. La idea es agregarle un padding de 4 bytes a la derecha, ¿ya? Para todo esto, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos descifrar esto, bueno, hacemos otra instancia del cifrado, ¿ya? Y lo que hacemos, por un lado, no sé, voy a guardar esto, que era el cifrado que yo tenía, y le ponemos cipher.decrypt y le ponemos C. Si se fijan, con esto puedo descifrarlo. Y aquí está lo del padding. Aquí está lo que se hace del padding para rellenar los 4 bytes que faltaban. Si se fijan, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y tenemos los 4. Lo que se suele hacer para evitarse ver eso es hacer un pad. ¿Ya? Como sacarle el padding. Y hay que especificar cuántos bytes se usaron para hacer el padding, que fue un 16. Y automáticamente hace el cambio y se los saca para tener el texto como realmente estaba. ¿Ya? Esa es la idea principal. Para saber cuántos son, hay un numerito que lo representa. Si se fijan acá, porque quizá sale la duda de cómo sabe cuántos quitar. Por este número en realidad. ¿Ya? Hay varias formas de hacer padding por si acaso. Y hay algunos que tienen formato. Este es como el padding más sencillo. Porque no es necesario hacer mucho más, no es necesario hacer algo tan específico. ¿Ya? El gran problema que tiene SB es que acá el texto, independiente de que... a ver, ¿cómo decirlo? Eh, por más que yo cifre un texto que sea igual, la salida va a seguir siendo igual. Supondré que no hay mucha duda con eso. Onda, si acá el texto era lo de Hextel, ya, todo eso. Si yo lo cifro, por más de que lo cifre todo el rato y ejecute esta celda todo el rato para la misma llave, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Ya? No cambia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el problema de que cambie o no cambie? Bueno, eso es un problema para ciertas cosas. Recordemos que cuando empezamos a ver César, nosotros podíamos, si es que el texto era lo suficientemente grande, nosotros podíamos usar ataque de análisis por frecuencia. Acá es distinto, porque lo que se le hace al cifrado
es pasar por todo un proceso de que las letras se dan vueltas, se intercambian, hace todo un proceso extraño y yo puedo cifrar de esa manera, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si queremos cifrar una imagen? Ya que vamos a usar este pingüinito del Linux, ¿ya? Si yo quisiera cifrar esto, y ojo que la extensión de esta imagen es bitmap, BMP, es decir, si yo hago un cambio acá, estoy cambiando los bytes, estoy cambiando los colores de esta imagen, básicamente, ¿ya? Este es un ejemplo súper teórico y esto no se aplica en la vida real nunca, probablemente esto nunca lo vean en la vida real, pero es un súper buen ejemplo para demostrar de que SB no funciona y no debería ser usado. Al menos para casos en donde tengamos que cifrar muchos bloques. Quizás para un bloque no haya mucho problema y para cifrar cositas chiquititas en realidad no hay mucho problema con usar SB. Pero cuando queremos cifrar cosas grandes salen patrones y son cosas que no queremos hacer porque obviamente esta imagen tiene cierta resolución. No sé, pues 500 por 600, no sé, como sea, ¿ya? O sea, son 500 quizá bytes hacia en horizontal y 600 en vertical. Entonces, claro, AES funciona con un bloque de 16 bytes, o sea que va a agarrar, no sé, pues estos primeros 16, supongamos que están acá, los va a cifrar y los siguientes 16 bytes son iguales. O sea, el color es el mismo, es gris. ¿Ya? Entonces, el resultado va a seguir siendo el mismo. O sea que este fondo en realidad debería quedar del mismo color o con la misma estructura. Porque siempre está cifrando lo mismo. Y acá si yo cifro esta parte negra, claro, estos 16 bytes están por acá, después cifro otros 16 bytes y así todo el rato recorriendo la imagen. Y quizá voy a poder identificar ciertas cosas del pingüinito igual, po, ¿ya? Ese es el gran problema de usar SVU. Acá voy a usar, bueno, este es el ejemplo, ¿no es cierto? Acá lo que hago es usar la misma llave, instanciar el proceso de cifrado, abro el archivo y lo que hago es cifrar la imagen, pero en este rango de posibilidades. ¿Por qué? Porque cada imagen tiene su propio formato. Si yo cifro el inicio de la imagen, probablemente esté alterando el formato y eso hace que no lo pueda ver. ¿Ya? Esto es súper clásico a la hora de cifrar imágenes. ¿Ya? Lo que sale de acá es tremendo output. De hecho, se me quedó pegado. Este es el formato que es bitmap y esto está en bytes, po, en bruto nomás, por la imagen. Ya escaleta. Demasiado. ¿Ya? Y voy a tratar la imagen cifrado. Lo voy a poner acá y lo voy a sacar. Que hasta se me queda pegado hasta el Jupyter y todo. Lo curioso que ocurre acá es que cuando yo cifro, pasa esto. Ya el pingüinito sigo poder viéndolo. Ya, o sea, como le estaba diciendo, estos primeros 16 bytes que eran del mismo color, sale con la misma estructura. Entonces, el fondo en realidad no es. Yo puedo identificar que hay un fondo, en realidad. Entonces, acá es distinto, por ejemplo, los bordes del pingüinito son medio raros, quizás este ojo izquierdo no lo puedo identificar bien, pero puedo identificar todo el pingüino al final, po. Y el por qué los bordes son como con colores, como con muchos colores distintos, es porque, claro, si yo cifro esta parte de acá, ¿ya? Supongamos estos 16 bytes, hay diferencias. ¿Ya? Entonces es distinto cifrar este pedacito que este pedacito porque quizá un byte está al otro lado, un byte del color negro está al otro lado. Entonces eso va a hacer que si existe un cambio chiquitito del texto plano, eso va a provocar un cambio muy grande del texto cifrado. Por ende, por eso es que ustedes ven acá estos colores, como arcoíris o qué sé yo, como muchos colores combinados acá, ¿ya? En los bordes principalmente. Como en el contenido pingüino no, y eso hace que yo pueda verlo, ¿ya? Esto es una súper buena demostración de por qué no se debe usar SB para estos efectos, ¿ya? Y hay aplicaciones hoy en día que lo siguen usando, pero lo usan bajo condiciones muy específicas. De repente son para condiciones en donde un atacante nunca podría llegar. Entonces quizás es más cómo usar SD nomás y no preocuparse mucho, ¿ya? Todo depende. Pero si ustedes tienen algo muy grande y quieren cifrar, no se recomienda usar SB porque puede soltar patrones, ¿ya? Como lo que pasa acá con las imágenes. Así que para que se entienda, lo que estoy haciendo acá no es reemplazar byte por byte. Estoy agarrando un grupo de bytes y lo estoy cifrando. Porque eso es lo que hace un cifrado de bloques como tal. El tema es que como hay muchas cosas que se están repitiendo, porque se repiten muchos colores, entonces eso ya genera un problema.
¿ya? Y si es que hubiese algún patrón, ese patrón también se podría ver, ¿ya? Ese es como el detalle. Entonces, para solucionar esto, necesitamos otra forma de controlar ese algoritmo de cifrado, ese modo de operación, perdón, ¿ya? Es básicamente un ataque por análisis de frecuencia, pero es como un poco distinto a eso. Pero el concepto es bien similar, ¿ya? Otro caso que ha ocurrido, por si quieren ver algo más real, como una anécdota más real, lo que pasó una vez con Adobe en el 2013 es que se filtraron altas contraseñas, cifradas, ¿ya? Lo que hacía Adobe para guardar sus contraseñas que era que estaban todas cifradas. Normalmente eso no se hace hoy en día. Hoy en día, si yo quiero guardar una contraseña en una base de datos, yo no la guardo cifrada porque eso asumiría de que la propia empresa es capaz de verla, porque la pudiese descifrar, ¿ya? Entonces lo que se hace hoy en día es hashearla. Uno hace un hash de la contraseña. Eso, funciones hash lo vamos a ver de todas formas, pero para que se hagan alguna idea. Y también existen las password hints, que son como... No sé si las conocen, creo que Windows para iniciar sesión tiene como uno como que le puede dar como un password hint, por si se te olvida. Como para que te dé una pista de cuál es tu contraseña, por si llega a olvidarte. ¿Ya? Entonces, eh, se comprometió en 2013 hartos datos de los usuarios, ¿ya? Eh, como cosas como tarjeta de crédito y todo, así, bien, bien heavy la cosa. Pero además de eso, emails y contraseñas cifradas y password hints, ¿ya? El tema es que un mes después cacharon que, bueno, igual esto debería ser público, onda, las empresas normalmente igual lo dicen. Las contraseñas se cifraban con este algoritmo, ¿ya? Normalmente uno suele representarlo de esta forma, es el algoritmo de cifrado y con un guión después llega el modo operación, ¿ya? Es decir, se usa 3Ds, que es un algoritmo de cifrado de bloques, ya X, no importa cómo funcione necesariamente por ahora, ¿ya? Puede ser AES, lo que sea. Y usaban este algoritmo para cifrar la contraseña y guardarla en la base de datos. El problema es que eso genera un patrón. Porque existe una página que no me recuerdo cuál era, que me permite ver todas las contraseñas comunes. ¿Ya? Y es súper clásico esto. O sea, uno pensaría que la contraseña que uno tiene es terrible segura, pero en realidad no es tanto. ¿Ya? O sea, hay gente que hoy en día sigue usando de contraseña la palabra contraseña o o no sé, algo 123 o del 1 al 9 o combinaciones raras y cosas súper sencillas y ni siquiera con mayúscula ni con números, solamente una minúscula y quizás ahora en la cultura de las contraseñas ha mejorado un poco, pero estamos en el 2013, pues igual debería haber algún cierto tipo de conciencia con las contraseñas, pero en realidad no hay tanto, así que eh, en ese momento lo que hicieron fue agarrar toda la base de datos de las contraseñas comunes y lo que hicieron fue probarla en el servidor de Adobe. Es decir, mandarlas y ver cuál era lo que cifraba, cuál era el resultado del cifrado. Y se dieron cuenta que había algunos patrones, po. Y con eso podrían rescatar contraseñas. ¿Ya? Igual un ataque terrible rebuscado, pero fue un ataque real. Y ocurrió de verdad. Entonces, claro, SB pudiese ser más o menos bueno para algunas cosas, pero la verdad es que no se usa. ¿Ya? Igual yo le dije al inicio de la clase de que no íbamos a ver cosas que no se iban a usar, pero es importante que entendamos cómo funciona el primero, que es el más sencillo. Una vez entendemos el primero, vamos con los otros que son más específicos. ¿Ya? De todas formas, SB se sigue usando y normalmente se utiliza para cifrar números secretos, por ejemplo, cosas chiquititas, porque en realidad ahí como que no hay mucho problema de patrón, ¿ya? Si uno quisiera cifrar algo que igual se genera random, quizás SB es la mejor forma, porque es solamente un bloque y ¿para qué vais a usar otro modo de operación si solamente es un bloque? ¿Ya? Ese es como el tema. Pero claro, son ataques reales y existían y todo, entonces uno podía revelar el largo de las contraseñas que estaban cifradas. Y ese es el problema, de que passwords idénticas o mensajes idénticos producen mensajes cifrados idénticos, ¿ya? Y eso igual es un problema. Entonces, básicamente el ataque que hicieron estos locos fue bien parecido a lo que pasaba con el pingüinito,
obviamente súper adaptado y cambiado, pero era un tema que sí se puede usar para romper criptosistemas. Ya al final el tema de recuperar contraseña, el tema de la ingeniería social también forma parte de la criptografía, pero no hay mucha matemática detrás. ¿Ya? Eso básicamente con SB. No voy a entrar en mucho detalle, quizá más adelante entremos más detalle de algunos ataques más específicos, que es al menos lo que tengo pensado. Pero por favor no usen SB. No, no usarlo bajo ningún concepto. ¿Ya? Eh, por lo mismo, necesitamos modos de operación que de alguna forma puedan arreglar esta embarrada. ¿Ya? El tema de analizar el patrón al final. Quitar el patrón. Y para eso utilizamos uno que se llama Cipher Block Chaining. ¿Ya? En donde si se dan cuenta, ahora en vez de tener una llave solamente, tengo un vector de inicialización. Como se llama IB. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que ahora cuando yo cifro, ¿ya? Recuerden que esto es un bloque cualquiera, o sea, puede ser A, este, des, twofish, lo que sea, cualquier algoritmo descifrado por bloques, no importa. Tengo el texto plano, le hago un sort previo al vector de inicialización, eso lo cifro y lo que salga lo utilizo para hacerle el sort al próximo bloque del texto plano. Y así voy todo el rato. ¿Ya? Es como un cifrado en cadena. ¿Ya? De todas formas, por si no lo habían notado, el modo operación SB permite que yo pueda hacer un cifrado como por hilos. Es decir, no sé si todos conocen al respecto, pero en programación yo puedo hacer hilos para que varios como procesos se ejecuten al mismo tiempo. En este caso sí puedo hacerlo, porque este proceso no depende de este proceso. ¿Ya? Pero en CBC yo no puedo hacerlo, porque cada mensaje que viene después cifrado depende del anterior. Entonces, quizás esto se demora un poquito más, pero para nuestro efecto en realidad no es muy relevante. El tema es que después, si yo quisiera descifrar esto, también tengo cómo hacerlo. ¿Ya? De hecho, eso lo quiero ver al tiro. Voy a agarrar la imagen y la voy a copiar. Acá. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es la cosa acá? Nosotros tenemos, si lo queremos ver desde el punto de vista matemático, porque claro, también lo vamos a ver desde ese punto de vista, eh, este mensaje que tenemos acá, el primero, que le llamaremos C1, es entonces cifrar, que la vamos a llamar, es una función genérica que cifra por bloques. Esto cifra el vector de inicialización, ¿ya? SOR, el texto plano, 1, ¿ya? Y esto se puede generalizar para los siguientes bloques como los siguientes. Se suele poner así. C sub i, ya el bloque cifrado iésimo es igual a el cifrado de el texto plano en la posición iésima sor el cifrado en la posición i menos 1. Donde el C0 se suele atribuir al vector de inicialización. Es decir, si aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 0 y ese 0 es el vector de inicialización. ¿Ya? Esta es la fórmula que uno utiliza para cifrar en este modo, en CBC. ¿Ya? Y esto se usa en programación y todo el tema. ¿Ya? Obviamente para descifrar esto, ¿ya? Le voy a poner el esquema al tiro, pero para descifrar esto lo podemos sacar directamente de la matemática, porque si yo quisiera quitar esto, porque quiero despejar este compadre acá, quiero despejar el texto plano, yo lo que puedo hacer, voy a mover esto para acá arribita, ¿ya? Yo lo que puedo hacer para descifrarlo, para obtener el P sub i de vuelta, es aplicar el descifrado a ambos lados, ¿ya? Porque claro, si yo descifro lo que estaba cifrado, obtengo lo que está acá adentro, porque al final son funciones inversas, ¿ya? Hay que verlo de esa manera también. Entonces, a este lado voy a tener el descifrado del C sub i, y aquí tengo el descifrado de P sub i sor C sub i menos 1, ¿ya? Y así. Estos de acá se anulan, ¿ya? Este con este se anulan. Entonces yo tengo el D sub K, ya el descifrado del D sub I, con esta llave K. Esto va a ser igual a P sub I, SOR, C sub I menos 1.
Y para despejar el P sub I, yo lo que hago es hacer un SOR a ambos lados del C sub I menos 1. Para quitarlo de este lado. Entonces lo que yo tengo al final es que para descifrar el mensaje, ¿ya? O para descifrar cada bloque, porque esto es un bloque, lo que tengo que hacer es descifrar el mensaje, o sea, descifrar el bloque cifrado y décimo, y hacerle un SOR a el anterior. El bloque que se cifró, pero el anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos la forma de descifrar, y aquí tenemos la forma de cifrar, desde el punto de vista matemático. ¿Dónde me quedó el lápiz? Aquí. Ya. ¿Cómo se representa eso en un esquemático, en un diagrama? De esta forma. Tengo el mensaje cifrado, lo descifro, que eso es lo que tengo acá, en esta parte, ¿cierto? Por acá. Y luego a eso le hago un SOR al vector de inicialización, que en este caso es el anterior. Obviamente el C0 es el vector de inicialización, y eso se sigue moviendo para hacer el descifrado. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer es sacar la imagen del descifrado, lo voy a poner en la pizarrita. ¿Ya? Entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a mover para acá. ¿Ya? Entonces básicamente lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Creo que mejor lo muevo para bajito, para que tenga ahí, para que esté con la fórmula. ¿Ya? Y lo ponemos acá. Ya. A ver, esto parece súper prometedor, porque si yo lo quisiera probar ahora, yo lo que tengo es un mensaje, una llave y un vector de inicialización. Esto ya ser random, pero yo lo quise dejar determinista solamente por estos efectos, ¿ya? Si la diferencia, para que cachen la idea, esto obviamente es distinto usar SB, ¿ya? Por un lado tengo este mensaje que se cifró con CBC y el otro que yo tenía, que lo cifré con SB, que es exactamente el mismo, lo tengo más arribita, es así, para que vean la diferencia. Ya, calma, ya. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Para que vean la diferencia entre los dos mensajes. ¿Ya? Son completamente distintos. Y es porque al final este lo que hace es que bloque por bloque se empieza a como afectar al resto. Por el esquemático al final. ¿Ya? CBC no es tan malo. ¿Ya? En estricto rigor. Por el hecho de que ya no tenemos el problema de identificar patrones. Y eso se arregla prácticamente. ¿Ya? Pero el gran problema que tiene CBC es que uno como atacante pudiese modificar algo. Y modificar algo implica hacer algún efecto cuando yo quiero descifrar. ¿Ya? Ese ataque se llama bit flipping. ¿Ya? Es decir, como dar vuelta a un bit. Así como pasar de un 0 a un 1 o un 1 a un 0. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a mover bits, vamos a mover bytes. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Este ataque lo voy a explicar más a detalle. Y por eso decía que si nos queda el tiempo vemos el siguiente modo de operación. Porque pienso yo que este ataque quizá da un poquito de panorama de cómo romper estas cosas. Porque al principio uno no lo piensa mucho. ¿Ya? El tema de cómo generar un pensamiento más ofensivo en criptografía igual es un tema. Uno puede entender bien la teoría, pero generar un pensamiento ofensivo es otro tema. ¿Ya? Y la idea es empezar a desarrollar eso de alguna manera. Para eso tiene Hack the Box, CryptoHack, TryHackBit, etc. ¿Ya? Aunque TryHackBit no lo he usado mucho, pero es forma de interiorizarse. Queremos romper esto. De alguna forma hay que romperlo. ¿Ya? Ojo que romperlo no significa necesariamente de obtener la llave, sino que hacer algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En el ataque de arriba del pingüinito, me da lo mismo cuál era la llave. No me interesa cuál es la llave. Lo que me importa es ver si hay un patrón. Una vez viendo el patrón, las cosas pueden cambiar mucho. Y yo puedo obtener información que originalmente no pudiese haber obtenido. ¿Ya? En criptografía, el objetivo no es siempre descifrar un mensaje. ¿Ya? Todo lo que hemos visto ahora ha sido de confidencialidad, de que tenemos una llave, de que desciframos, etcétera. Y hay veces en las que podemos nosotros romperlo para obtener la llave. Pero a veces ese no es el objetivo. A veces el objetivo es quizá como modificar algunas cosas. ¿Ya? Y si se dan cuenta con lo que estaba viendo en la fórmula, yo lo que tengo como un atacante
yo lo que tengo disponible es solamente estos mensajes cifrados. Porque es lo que yo recibo nomás. Es decir, supongamos que, no sé, pues tengo un compadre, una A, ¿sí? Un B, y se quieren comunicar. Entonces este compadre dice, ya, te voy a pasar mi mensaje cifrado por SB, entonces te voy a mandar el mensaje cifrado, el ciphertext, y te voy a mandar el vector de inicialización. ¿Ya? Para que lo descifres. Obviamente estos locos por interno se basaron la llave. Que ese concepto de basársela por interno igual es un tema, ¿ya? Que lo vamos a ver en la siguiente unidad de criptografía simétrica, ¿ya? De alguna forma se la pasaron y la tienen. Perfecto. Ahora, imaginémonos que estoy yo acá y quiero interceptar el canal, ¿ya? Una vez intercepto el canal, voy a obtener de vuelta el texto cifrado y el vector, ¿ya? Es como que retuve el mensaje. Quizás después se lo voy a pasar al B, una vez que ya lo retengo. Pero esto no es un ataque teórico, esto se hace de verdad. O sea, de verdad yo pudiese tener la potestad de interceptar el canal y retener el mensaje y después mandarlo. Eso es lo que se hace con Burp Suite, que es una plataforma que se utiliza, una aplicación que se utiliza para, para analizar ciertas peticiones HTTP y todo, porque uno lo que hace es básicamente un man in the middle. O sea, soy yo alguien que está al medio y está interceptando la comunicación, ¿ya? Hay forma de detectar eso, que lo vamos a ver más antes, ¿ya? Pero asumamos de que es posible, por ahora, ¿ya? Y bueno, en realidad no todas las aplicaciones se preocupan por esto, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad igual hay hartos temas con eso, ¿ya? Pero imaginémonos que intercepté todo esto. Yo sé, o debería saber, que esto se hizo con CBC. O sea, eso lo debería saber. Debería saber que esto se usó el CBC. ¿Ya? Para cifrar esta cuestión. Yo lo único que tengo a mi disposición, viendo el diagrama, tengo el texto cifrado. Y también tengo el vector de inicialización. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si yo redirijo el mensaje, en realidad no estoy haciendo nada. ¿Cierto? Si yo redirijo el mensaje no estoy haciendo nada. Pero, si yo cambio el primer bloque, quizá puedo hacer algo. ¿Ya? Y ese es el principio de cómo funciona el bit flipping attack. ¿Ya? Yo voy a modificar en primera instancia un bit. ¿Ya? Voy a modificar este de acá. O un byte, como quieran llamarlo, no importa. ¿Qué pasa si yo modifico esto y lo envío al servidor? Si yo hago eso, estoy dejando la membrana. Porque primero, esto se va a ir para acá, lo va a descifrar, y si es que cambió un byte, solo un byte, esta cuestión que sale acá, yo no tengo ni idea de qué es. No tengo ni idea de lo que va a salir, porque recordemos, al hacer un cifrado de bloques, el mínimo cambio del mensaje cifrado o del texto plano va a hacer un efecto avalancha, ¿ya? Entonces, como se están haciendo tanta operación entre los bytes, entonces si yo modifico uno, se van a modificar muchos. Entonces, si es que yo eventualmente sé cuánto es, o sea, si yo sé cuánto es esto, o sea, si yo sé cuál es el mensaje en texto plano, y yo modifico esto, yo la verdad es que no tengo ninguna información de cuál es lo que queda al final, ¿ya? Y le hago un sobre, entonces este texto plano yo ya lo perdí. No tengo ni la menor idea de lo que es. No lo sé, ¿ya? Pero, esto después se va para acá, ¿ya? Este texto yo no lo he tocado, yo no le he hecho nada. Así que vamos a asumir que solamente es un texto de dos bloques. Estos dos bloques no. Este compadre baja, yo no le he hecho nada. Se descifra y una vez que llega y se le hace el SOR, lo que pasa es que este byte también cambia. ¿Ya? Este byte también cambia. Porque es solamente un SOR. El SOR va a hacer la operación byte por byte. ¿Ya? Y como este yo lo modifiqué, entonces este también se va a modificar. ¿Ya? Y esto va a generar un efecto en cadena si yo modifico cuantos textos cifrados yo quiera. Pero va a generar un cambio al otro bloque. Es decir, yo cambio el primer bloque y eso genera un cambio en el segundo bloque de lo que yo quiero descifrar.
¿Ya? Esa es la idea del bit flipping. Y si yo soy capaz de hacer algún cambio para, por ejemplo, entrar a un sistema que maneja sesiones de usuario y lo cifra así, entonces esto lo puede romper. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos el principio de esto. Esa es como la idea. Cambio una parte del mensaje cifrado y eso hace un cambio al texto plano. Hace un cambio directo. ¿Ya? ¿Cómo se traduce esto en la matemática? Bueno, no hay mucha diferencia. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es definir un, un em, c sub i menos uno prima, que eso va a ser el c sub i menos uno sor algún valor x. ¿Ya? Ese valor x no necesariamente tiene que ser un número, sino que puede ser un bloque de bytes o un conjunto de bytes, como sea. Ya no importa, porque al final estamos operando con cantidades de bytes, así que en realidad no hay mucho problema. Lo que sí es importante es que eso es byte por byte. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo esto, el proceso de descifrado para acá, ¿ya? Se va a transformar en otra cosa. Lo llamaremos P sub i prima. Y lo que es básicamente descifrar el bloque que está cifrado, que eso yo no le hice ningún cambio. SOR el C sub i menos 1 prima, que eso era el C sub i menos 1 SOR X. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Este compadre que tenemos acá es nuestro texto plano original. ¿Ya? Esa es la definición que nosotros teníamos. Entonces, el texto plano nuevo que se genera es el texto plano original SOR X. Y esta cuestión es súper importante, porque eso me demuestra que yo, modificando el mensaje cifrado, puedo modificar el texto plano. Y si que el texto plano de repente valía algunas cosas, si realmente somos usuarios administrador o somos usuarios con ciertos privilegios, quizá esto tenga algún sentido, ¿ya? Para modificarlo. Lo que se suele hacer en realidad no es esto, ¿ya? Pero es un cambio súper chiquitito. Lo que se suele hacer en realidad, desde el punto de vista de la práctica, es que ese i sub i menos 1' es c sub i menos 1 SOR el texto plano, ¿ya? Ojo, el texto plano, SOR algún valor que yo quiera inyectarle. Acá yo estoy asumiendo que sé sobre el texto plano. Eso no es descabellado. Por ejemplo, si yo tengo alguna cookie de usuario, algún token, ¿ya? Ese token o esa sesión o lo que sea, tiene un cierto formato. Y yo puedo saberlo. El tema es que independiente de que yo lo sepa, el servidor debe ser capaz de identificar que hubo un cambio. Y esto no lo estamos asumiendo. ¿Ya? Obviamente, este ataque se va a arreglar si es que el usuario, o sea, si es que el servidor puede detectar de que el usuario o el que interceptó el mensaje hizo algún cambio. ¿Ya? Entonces, una vez que yo hago esto, al final lo que ocurre con el texto, el P sub i prima, es lo siguiente. Me queda así, ¿no es cierto? Le hago el SOR, tengo el este de acá, ya, tengo este de acá, le hago el SOR al P sub i, le hago el SOR con Y. Esto de acá es el P sub i. Eso hace que esto me quede como P sub i, SOR, P sub i, SOR, Y. Y por definición, si yo hago un SOR de valores iguales, eso es un 0. 0, SOR, Y es el mismo Y. Así que con eso yo podría, de alguna manera, ya, forzar a que el texto plano sea lo que yo quiera. ¿Ya? Lo que yo quiera. Obviamente, es probable que yo no utilice el texto plano completo. Quizá utilice una parte. Pero en la matemática, de todas formas, se cumple todo esto. ¿Ya? Esa es la base del bit flipping. Así que lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Lo vamos a romper. Vamos a romper un servidor que acabo de crear. ¿Ya? Y la idea es aplicar el concepto de bit flipping para vulnerar ciertas cosas. Pero recuerden, en criptografía, quizá el objetivo no es siempre obtener la llave de vuelta y descifrar el mensaje y obtener la flag y todo el tema. Quizá de repente lo importante es poder entrar a un login, ¿ya? O poder robar un token de usuario, algún token de sesión, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden ver acá, ¿ya?
No sé si hay alguna consulta de cómo funciona Bitflipping o se entendió bien. No sé. eh, Supondré que se entendió bien. No sé si hay alguna consulta al respecto. Si no, voy a seguir, ¿no? ¿No? Esperen que me hizo una cosita. Eh, ya. Ya, sí. Ya. Eh, Esa es la idea principal del bitflipping. Ya cambió un mensaje cifrado y se hace todo un efecto en cadena para editar lo otro. ¿Ya? Ese es el funcionamiento. Así que lo vamos a poner en prueba esto. Ya lo vamos a testear y vamos a ver si podemos romper un servidor. ¿Ya? Obviamente lo vamos a poder romper si es lo que creí yo y yo lo diseñé así, pero algún error que pudiese ocurrir en algún tipo de servidor. ¿Ya? Así que lo vamos a ver al tiro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá yo acabo de hacer un servidor. ¿Ya? Un servidor por sockets, que esto es súper clásico en los CTF. Que cuando uno quisiera romper algún servidor por... ¿cómo se llama? En cripto, normalmente están con un socket TCP. ¿Ya? Si quieren, le adjunto este código después, por si ustedes quieren crear sus propios servidores, se puede, así que ningún problema. ¿Ya? Estas funciones, bueno, acá se inicializa una llave, es random, ¿ya? No tengo ni idea cuál es, pero es una llave, ¿ya? Se generan ciertas clases para definir las comunicaciones. Esto es como, esto ustedes deberían ignorarlo, no tiene ningún sentido para analizar el challenge, es solamente para conectarse y todo eso, ¿ya? Pero aquí vemos dos funciones importantes. La primera de ellas que vemos es una cuestión que me genera un token, ¿ya? ¿Ya? Y la data es esta, username hextel admin false. Se genera un vector de inicialización y se inicializa todo esto para cifrar este token, ¿ya? Y al usuario se le adjunta el mensaje cifrado con el vector de inicialización, todo eso en hexadecimal, ¿ya? Esto es súper importante en realidad. Si ustedes no dan el vector de inicialización, el usuario del otro lado no tiene cómo darle vuelta, ¿ya? Ahora, lo otro que se tiene es verificar el token, ¿ya? Y se recibe el token que yo generé y todo, la llave y el vector de inicialización. Se crea el mensaje, se crea como la clase para cifrar, ¿ya? Se descifra y se retorna, ¿ya? Son dos funciones, una que cifra y otra que descifra, básicamente. Lo otro es que tenemos una tabla como de menú, ¿ya? Y la primera es para obtener el token y la otra para verificar el token, ¿ya? Y acá normalmente esto es un while true, ¿no es cierto? Para hacer todo ese funcionamiento. Si ustedes quieren ver el detalle, el netcat está escuchando en el localhost, en el puerto 1337, según está diciendo esto, ¿ya? Y si es que lo iniciamos, tenemos esto. Si ponemos la opción 1, obtenemos el token encriptado, ¿ya? ¿Qué es lo que sale en el código? En el código sale si la opción es 1, entonces se genera el token y se retorna al usuario, ¿ya? Al que se está conectando. Pero si es que es 2, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar el token. Para verificarlo, se envía el token encriptado, el ID, el vector de inicialización, se descifra, se le hace cierto procesamiento. Yo lo quería imprimir acá para tener como más detalle de consola, ¿ya? ¿Ya? Acá obviamente lo saqué y me tiré a excepción, pero no importa, son detalles cuando se rompe la conexión con el usuario. Y lo otro interesante acá es que si es que el admin false está en el token, entonces solamente me da la bienvenida. Pero si el admin true está en el token, entonces me da la bienvenida y me da una llave, que es la llave que se usó para cifrar, una llave de administrador. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Esta cuestión es súper clásica y obviamente este ataque igual es como... Este ataque es súper como variable porque hay muchas formas de hacer un bit flipping. Onda, nosotros tenemos que hacer que el admin sea igual a true, de alguna manera, ¿cierto? Pero puede ser que no necesitemos eso y tengamos que operar de otra forma, que también se puede, ¿ya? Pero básicamente eso.
¿Cómo resolvemos esto? Aquí yo me hice unas funciones, ¿no es cierto?, para hacer todo el proceso. ¿Ya? Vamos a conectarnos al servidor. La forma más clásica de hacerlo es a través de la biblioteca Pound, que se instala así, pip install Pound Tools. Hay varias otras formas. Está la telnet lib, que es como pip install telnet lib, no sé si está integrado en Python, desconozco. Pero esa también me sirve para meterme en la conexión del socket TCP. Lo hago porque es más cómodo andar poniendo a mano estas cosas. Ya, si pongo el 2 acá, tengo que poner el encrypted token y toda la tontera, así que una lata, ¿ya? Acá tiraron obviamente porque no le puse nada, pero una lata hacerlo a mano, así que la idea es codeándolo, ¿ya? Aquí me hice las funciones, ¿ya? Para no andar repitiendo lo mismo y, si mal no me equivoco, para entrar, o sea, con remote, y uno pone la IP. Esto es un localhost, así que voy a tratar como tal. Y creo que era así nomás. Vamos a ver. Sí, así nomás. ¿Ya? Con eso me conecto al servidor y si que por ejemplo yo hago r.receiveLine y lo ejecuto, me, me sale esta parte que tenemos acá. ¿Ya? Y si sigo tirándole con esto, es todo el menú, si se dan cuenta. Esta es la parte del menú. Verify token, toda esa cuestión. Y enter option y bla bla bla. ¿Ya? Y con eso lo sacamos. ¿Ya? Obviamente, si es que el servidor me está pidiendo datos, yo quiero recibir línea y no voy a obtener nada, pues entonces esta cuestión me queda en un loop infinito y la idea es que esto se acabe. ¿Ya? El único cambio que yo había hecho respecto a cómo había resuelto antes es el hecho de agregarle el menú. Entonces, obviamente, hay que hacer los respectivos cambios al respecto. ¿Ya? Eh, pero la idea, entonces, de lo que nosotros queremos hacer es hacer una especie de bit flipping. ¿Ya? ¿Cómo se hace el bit flipping? ¿Ya? La idea es primero hacer una cierta modificación, pero esa modificación va en el primer bloque. Solo el primer bloque. Obviamente la data esta que tenemos acá, la data esta, el largo es de 27. O sea que son dos bloques, porque esto se le va a hacer un padding eventualmente de 5 bytes, ¿ya? Y esto eventualmente se va a hacer el padding, son dos bloques únicamente. Entonces estamos en este caso. Tengo que hacer una modificación en este byte o en el byte que yo quiera, ¿ya? Ese es el tema, en el byte que yo quiera, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, eh, pero primero tenemos que recibir de alguna forma el token, pues, tenemos que recibirlo del usuario, ¿ya? Podemos hacerlo a mano, o sea, podemos hacerlo como acá, pues nos conectamos, lo pedimos y lo podemos copiar y lo tenemos acá, también se puede, ¿ya? Entonces tenemos, vamos a definir aquí encrypted, lo vamos a poner acá, ¿ya? Esto es la combinación del vector de inicialización con el mensaje cifrado. Entonces, a lo mejor esto lo voy a llamar ciphertext, ¿ya? Y aquí encrypted, ¿ya? Lo que voy a hacer entonces es que yo sé que el servidor me está generando un vector de inicialización de 16 bytes. Recuerden que un byte son dos dígitos hexadecimales, ¿ya? Entonces solamente voy a agarrar, o sea, voy a agarrar hasta los 32, por un lado. Y aquí voy a agarrar los otros que vienen. Entonces si yo quisiera imprimir esto o retornarlo, lo voy a hacer así. Este es vector de inicialización y este es el mensaje cifrado, ¿ya? Tampoco es necesario que lo compre en el servidor me lo mandó, así que yo hago caso, ¿ya? Así que, por ejemplo, si yo agarrara esto y lo mandara al servidor, ¿ya? Y pongo el encrypted token por un lado y pongo el ID acá, ¿ya? Me dice welcome Hextel, ¿ya? Porque tiene, al final, para que se den cuenta, lo que sale de acá, que yo lo hice intencionalmente para que ustedes se den cuenta, lo que hizo el servidor fue descifrarlo y me da esto, porque al final
cifró esto, me lo mandó, si yo te lo mando de vuelta, entonces va a estar descifrado así. ¿Ya? Tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que yo quiero hacer ahora, ¿ya? Es ver si es que yo puedo modificar algo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de modificarlo? Voy a agarrar dos bloques. Ya le voy a llamar first y le voy a llamar second. ¿Ya? Son bloques. ¿Ya? Yo sé que el primer bloque, porque esto es AES, el bloque de AES es 16 bytes. ¿Ya? Entonces, yo sé que eso es... quizás es mejor pasarlo a bytes todo directamente. Quizás es mejor. Mm, Mejor es pasarlo todo a bytes. Para que sea más cómodo. Le ponemos bytes from x y le ponemos id. Y le ponemos encrypted bytes y le ponemos bytes from x y le ponemos aquí el encrypted. Y estamos ahí. ¿Ya? Y entonces el primero va a ser los primeros 16. Y el otro va a ser los últimos 16. ¿Ya? Esto va a ser, si queremos verlo, acá. Ya aquí lo tenemos. Perdón, esto era encrypted bytes. ¿Ya? Estos son los bytes asociados. Ya, entonces, ¿cuál era la idea? Si yo llegara a modificar uno de estos, ¿ya? Puedo modificar una parte del texto plano del siguiente bloque. Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Lo que voy a hacer es bueno, en realidad depende. En este caso tenemos la data. ¿Ya? El primer bloque de data es los primeros 16. Es este. Pero después, el otro que viene es este. Entonces, voy a cambiar la A por alguna otra cosa. Lo que sea, no importa. ¿Ya? Lo va a cambiar la A. ¿Ya? Entonces, la podemos cambiar por lo que sea en realidad. ¿Ya? Sí, en realidad podemos cambiarla por lo que sea. Pero la idea es la siguiente. Vamos a poner, no sé, como mod, qué sé yo. Sí, sí podría ser. Vamos a poner, sí, mod, esto va a ser el primer byte, porque recordemos, el primer byte del bloque cifrado va a ser un cambio en el primer byte del segundo bloque que se descifre. ¿Ya? Esto lo va a hacer un sort, dependiendo de lo que yo quiero. La idea para que sea más sencillo es agarrar la data, ¿ya? La data del segundo bloque, ¿cierto? Porque es lo que yo quiero cambiar. La data del segundo bloque, que sería 16 y tenemos este de acá. El primer valor, ¿ya? Y esto de acá le hacemos sort a lo que nosotros queramos tener, ¿ya? Eh, no sé cuál, no sé qué letra, pero no sé, pues podría ser una... podría ser cualquier letra, no sé, por una H de Hextech. Esto de aquí. ¿Ya? Eso es lo primero. Esa es la modificación que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Y esto obviamente da un valor, ¿no es cierto? Si lo pasamos a bytes, es el byte en específico que nosotros modificamos. ¿Ya? Y aquí tenemos el mod. ¿Ya? Me da eso. Ya con eso yo voy a cambiar varias cosas. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que vamos a ver, se va a llamar encrypted mod. ¿Ya? Modifiqué eso. Le voy a agregar, obviamente, lo del bloque, lo que quedó del bloque. ¿Ya? Y también le voy a agregar lo que quedó del otro bloque. ¿Ya? Lo tengo ahí. Le voy a agregar todo eso. ¿Ya? Esta sería la modificación del mensaje cifrado completito. ¿Ya? Del completito. Eso después yo de alguna manera lo voy a tener que mandar al servidor. ¿Ya? Y de hecho creo que es mejor ponerlo en hexadecimal para que se vean los cambios. ¿Ya? Entonces veamos, yo hice una modificación del primer byte. Entonces veamos qué es lo que pasa acá. Lo vamos a mandar. Vamos a mandar por acá. ¿Por qué se me cayó? Voy a mandar ahí. Voy a poner ahí.
El vector de inicialización es el que tenemos acá. ¿Ya? Me hice algunas modificaciones medio raras, po, ¿ya? Hice algunas modificaciones extrañas y se detectó como que estoy ahí, ¿ya? Como incluso detectado porque no hay nada ¿cómo se llama? El condicional era que si es que estaba el admin false, el admin true, y si es que no, un intruso detectado, ¿ya? Pero si se dan cuenta, acá hice el cambio. Puse la H acá al frente de la A, ¿ya? Lo pude agregar. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr. Logré que haciendo una modificación por mí mismo, se la mandara al servidor, ¿ya? Y con eso yo puedo hacer que el servidor lo cambie. Y si puedo hacer que ese servidor lo cambie, puedo inyectarle código como malicioso, ¿ya? Ese es el funcionamiento del bitflipping. Esa es la idea principal. Quizás no era muy buena idea modificar este porque el servidor al tiro verifica si está la palabra admin, ¿ya? Entonces al tiro me va a detectar que era un intruso. Pero ese es el ejemplo. Eso es lo que, eso es lo que obtuvo de vuelta el servidor, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto de nuevo, pero vamos a pasar el false a true. Esa es la idea que nosotros queremos, ¿ya? Si mal no me equivoco, no me acuerdo cómo lo hice acá, pero la inyección la hice, sí, la hice directamente con esto que tenemos acá, ¿ya? Así que esto lo voy a copiar. Se me fue que este código completo no me va a funcionar al tiro porque como le puse el menú, eh, como le puse el menú voy a tener que hacer un for para printear todo el menú. Así que quizás eso me va a tardar más de que mejor hacerlo manual. Y hacerlo manual quizás es mejor porque así lo entienden mejor, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto era solamente para cambiar un byte, ¿ya? Y vamos a hacer algunos cambios de cositas, ¿ya? Vamos a definir los bloques de nuevo, ¿ya? Pero no vamos a cambiar solamente un byte, vamos a cambiar varios bytes, porque independiente de que yo cambie este o cambie un conjunto de bytes, eso también se va a ver reflejado acá, en el texto plano, ¿ya? Así que démosle nomás, ¿ya? Entonces esto mejor lo voy a imprimir. A lo mejor lo dejo ahí como encrypted modification. Entonces en realidad lo que está cambiando respecto a lo que nosotros teníamos es lo siguiente. Eh, los bloques ya están acá, ya que son los bloques que yo tenía definido en encrypted, que recordemos que encrypted es solamente el mensaje cifrado que yo recibí, ¿ya? Lo que yo recibí solamente. Esto necesito pasarlo a bytes, porque voy a trabajar sobre ellos. Ya, pues aquí tenemos bytes from x. Ya lo tenemos por acá. Ya. Y vamos a definir una modificación. Y vamos a recorrer todos los valores que vamos a inyectar, por así decirlo de alguna manera, y se los vamos a sumar. ¿Ya? Y es básicamente lo mismo que estamos haciendo. El primer bloque, ¿ya? SOR la data, SOR lo que le queremos inyectar. Es básicamente esta ecuación que tenemos por acá. ¿Por dónde era? Esta. Sabiendo cuál es el texto plano, podemos hacer directamente que el texto que yo genere tenga lo que yo quiero que tenga, ¿no? ¿Ya? No es necesario hacer mucho más. Que esto es como lo que nos dice la matemática. Ya. Entonces con eso deberíamos estar listos. Creo, si es que no hay algún error. Ese error es de... todo acá. Creo que mejor lo hago a mano. Sí, mejor lo hago a mano. Se lo voy a embarrar. O mejor pongo acá lo que yo tenía aquí, el encrypted bytes. Lo pongo ahí. Esta es la inyección que yo quería realizar. Esta es la modificación. Se le suma esto, SOR, la data. Que esa es la data. Claro, la data que le sigue acá. Y la data es
para no tener ningún problema de índices. La data es... Ya, si esto está bien en largo. Esto está en largo. Y le pongo esto. Y el first es... todo esto también. Claro, porque son los bytes cifrados. Ya. Ya está. No sé por qué no me había funcionado, quizás por el tema de lo... No sé por qué no me funciona el tiro, pero ya, esta es la idea. Entonces, tenemos el primer bloque y el segundo bloque. Lo que nosotros queremos cambiar, acá arriba lo único que hicimos fue un cambio chiquitito, ¿cierto? Ya. Y hicimos vamos a definir esta como la modificación y la vamos a ir sumando. Ya, este es el primer bloque, lo que nosotros queremos cambiar y la inyección del código. Y eso se lo vamos a sumar y vamos a hacer todo este proceso. Nuevamente quiero que esto pase a hexadecimal básicamente por el formato que tiene esto. Quiero verificar también el largo de esto, para ver si quedó bien. Quedó en 40. Quedó en 40. No sé si está bien que haya quedado en 40. Sí, porque esta es la modificación que tenemos acá. Sí, a ver, creo que no es problema. No, bueno, no es problema, porque al final esto está con padding, si no me equivoco. A ver, veamos. Ya. Entonces, voy a poner acá. Voy a poner acá. Y el ID era este, ¿no? Sí, parece que me falló el código que estaba haciendo. Lo encripté de acá. No sé por qué me quedó tan distinto. Qué raro. A ver, creo que la mejor forma de arreglar esto es quitando esta parte de acá. Quitando esto. Para no hacerlo de nuevo, porque si no siempre, si lo hago ahora de nuevo, como que no va a funcionar. Esto lo voy a sacar. Y déjenme reiniciar el servidor. Lo ponemos ahí. Se me pasa para hacer cambio al último momento. No importa, al menos supone que se entiende la idea. Esto estaba... ¿Lo saqué, cierto? Sí. Entonces ahora si entro al servidor, esto me va a quedar solamente con los numeritos. Ya. Y esto lo vamos a cambiar. Y ahora vamos a poner ahí. Si me cargue esto de acá. Ya. Y veamos si esto me funciona. Ya. No estoy seguro por qué no me funcionó hacerlo manual, creo que por los cambios recientes que hice, o sea, como por el hecho de que tenía el menú y todo, me cambió todo y ¿cómo se llama? Eh, tampoco es que vaya a pensar ahora al tiro cómo solucionar el problema de que esto estaba muy largo, ¿ya? Pero la idea sigue siendo la misma. Tenemos el primer bloque de lo que yo cifro acá, ¿ya? Los separo, como lo mismo que estábamos viendo solamente para separar un byte, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir cambiando para cada uno de ellos. Es decir, este admin true o admin false es el que está, el que vamos a cambiar acá. Vamos a forzar de que esto esté acá. Y eso lo pasamos aquí para que se replique a este lado. Y este bloque de acá va a ser prácticamente inentendible. Ya no va a tener nada de significado, porque ya cambiamos harto de los bytes, entonces por el efecto avalancha va a cambiar absolutamente todo el resto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el servidor?
Lo que pasa con el servidor es lo siguiente. El servidor recibe esto cuando yo hago ese cambio. Ya vimos anteriormente que podía cambiarlo para que me quedara una H antes del admin, ¿cierto? Pero ahora yo hice para que me quedara este true. Obviamente me queda el E al final por el false. La palabra false tiene el E al final, ¿no es cierto? Y true tiene una letra menos. Entonces, por eso me queda true con dos E. Pero eso es suficiente para hacer que este if entre. ¿Ya? Porque efectivamente esto está en el token. Está aquí. Obviamente el mensaje está completamente destruido. Pero esto está en el token. Y una vez que esté en el token, me sale esto. Que básicamente lo que yo puedo obtener de acá es la llave que se utilizó para cifrar. ¿Ya? Ese es el gran problema que tiene CBC y la forma de arreglarlo es corroborando el formato total. No corroborando solamente si está la admin true. Tengo que corroborar también el formato completo. Y una vez tenga el formato completo, lo puedo solucionar y lo puedo mitigar. Esto también se usa, CBC también se usa. Pero obviamente no debería ser para el alcance de un atacante recibir este tipo de... O sea, para el alcance de un atacante poder moldear esto, porque esto significa que puedo modificar el mensaje de libertad. Y después vamos a ver que hay formas de detectar ese tipo de modificaciones. ¿Ya? Eso, sorry que me haya confundido un poquito al inicio, pero es que creo que hubiese sido mejor modificar este tema del menú al tiro nomás y era. Pero en la primera modificación del primer como valor cambia, ¿ya? Eso estaba bien. Acá, como lo hice al tiro y quería como adaptarlo al tiro a lo que tenía manual, hay algún error que no lo voy a detectar al tiro, porque ya prácticamente no tenemos tiempo. Eh, pero esa es la idea. Vamos haciendo puro sort, vamos modificando todos los bytes que necesitamos porque eso se va a replicar después en el servidor en el siguiente bloque. Y con eso estamos básicamente. ¿Ya? Esto después lo voy a juntar en el documento, pero esa es la idea por el día de hoy. Ya, esto lo vamos a dejar ahí. Y con eso vemos CBC. Este es como el ataque más novedoso que tiene CBC, que el bit flipping. Ya, ojalá como que le haya parecido interesante porque combinamos teoría matemática con otras cosas igual. ¿Ya? Y después ya para mitigarlo, como les digo, es verificar el formato y luego vamos al otro modo que es OFB y nos quedan tres más. ¿Ya? Creo que no voy a ser tan detallista para los otros porque me interesaba que se entendieran más o menos cómo romper estas cosas, porque son cosas que pasan. ¿Ya? Y eso sería. No sé qué les pareció, no sé si les gustó, estuvo bueno el ataque. Igual estaba chulo verlo como con un servidor, esto igual se ve harto en CTFs. En CTF me he topado con varios ataques de bit flipping, pero de repente varían. Depende del caso. Todo depende del caso. ¿Ya? Eh, Así que eso. Si no hay ninguna duda, consulta o qué sé yo. Ian. Oye, Dani, sí, ¿Mm? ¿este código está ya en los Jupyter del GitHub Pages o lo voy a Yo compartir creo, después? yo creo que lo voy a compartir. O sea, lo comparto al tiro y lo puedo compartir en. Como quería el server. ¿O qué Sí, sí, quería? para jugar un rato ahí Ya, pues. con la vuelta. De hecho, lo puedo subir al tiro al Discord. De hecho, creo que no es tan largo como para Dale. que me les la extensión de. Sí, no debería molestar. Sí, Ya, pero eso, para poder ahí jugar, meterle mano, jugar un poco con el código. sí, sí. Eh, sí, lo voy a Mira, juntar al toque. gracias. No sé qué te pareció el ataque. Igual está bueno entre este tipo de vulnerabilidades. Sí, o sea, me gustó que tenga ya como que tuviera el código preparado, como no quedarnos tanto en la parte teoría. Ujú. Eh, pero tengo que echarle una vuelta más. Ya. Por eso ahí quiero jugar un rato con el código para cacharlo bien. Ya, lo subo al tiro. ¿Ya? Dale, gracias. Eso, pues, si no hay alguna otra consulta, feedback o qué sé yo, comentario, lo terminamos aquí nomás, po, ¿ya?